Soy Alejandro Olmos Gaona, investigador de la Federación Luterana Mundial, asesor de la Cámara de Diputados, soy historiador, he sido miembro de la auditoría de la deuda del Ecuador. Alejandro Olmos Gaona nos explicará en esta oportunidad cómo está compuesta la deuda externa argentina y qué debemos saber cuando leemos o hablamos acerca del canje o la quita de deuda, si es algo positivo o no. Concluiremos el encuentro con una pregunta clave en estos días: ¿quiénes nos representan ante la Corte de Nueva York frente a los fondos buitre? Con nosotros Alejandro Olmos Gaona y esta pregunta de apertura: ¿qué es la deuda externa? La deuda externa podría ser un mecanismo de creación de riqueza, de desarrollo, pero en nuestros países se ha convertido en un instrumento claramente de sometimiento y dominación, porque desde los primeros empréstitos de 1824 en todos los países latinoamericanos, es decir, fue un factor precisamente de gran transferencia de recursos que podía haber sido destinados para nuestros países, y a través de empréstitos hábilmente y corruptamente realizados determinaron que recibiéramos nada y pagáramos. El ejemplo quizás más gráfico es el de la Argentina, que recibió en 1824 96.133 libras esterlinas y pagó durante 80 años 5 millones de libras. Y otro ejemplo patético, la deuda inglesa del Ecuador, una deuda absolutamente fraudulenta, contraída más o menos en la misma época, que se terminó de pagar en 1975. La deuda externa son obligaciones, o sea, hay dos posibilidades: o empréstitos o bonos que emite el Estado Nacional, que compran generalmente los grandes grupos financieros. Tanto en los empréstitos como en los bonos, siempre las cláusulas son a favor de los acreedores, siempre hay un sometimiento a la legislación extranjera, siempre se establece que la Argentina o los países que han contraído esto renuncian a su inmunidad soberana. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el derecho internacional público la totalidad de los países en general tienen inmunidad soberana, o sea, no pueden ser sujetos a una ejecución o embargos. Al renunciar a esto, pueden ser sujetos de ser ejecutados en cualquier parte y embargados todos sus bienes. La Argentina además ha tenido la particularidad que en los bonos que ha emitido ha renunciado a dos tipos de soberanía, digamos, porque claro, si bien uno puede renunciar a la soberanía, eso no significa que renuncie a la inmunidad de ejecución, o sea, al país le hace una demanda, pero en el momento de ejecutarlo, la soberanía ahí ya es absoluta y no puede ser. Pero ¿qué ocurre? Generalmente la Argentina ha renunciado a la inmunidad de ejecución y en consecuencia puede ser ejecutada en cualquier parte. Claro, el gobierno argentino, cuando se hace la reestructuración del año 2005, dice que ofrece una quita a los acreedores, diciendo: si ustedes aceptan esta quita, nosotros vamos a darles una serie de bonos donde se reconoce una parte de deuda, pero la otra parte queda sin efecto. La presidenta argentina dice que la quita que se hizo en el 2005 fue la más grande de la historia, porque la deuda externa bajó un 70%. Esto no tiene nada que ver con la realidad, porque la deuda externa en el año 2005 era de 171.000 millones de dólares. Lo que entró en el canje fueron lo que se iba a reestructurar eran 80.000. De los 80.000 entraron en el canje 62 y se cambiaron 62.000 millones de dólares de bonos por 37.500 que se emitieron. O sea, el descuento real habrá sido alrededor del 20%. Pero con un hecho agravante, que en esos bonos que se emitieron hubo dos tipos de bonos, unos atados a la inflación y otros con un cupón al PBI, por el cual la Argentina, a medida que crecía más, iba a pagar más intereses cuando el Producto Bruto Interno superara el 3,5%. Bueno, el canje puede ser bueno
si uno logra una reducción efectiva, pero la realidad es que la deuda argentina era de 171.000 millones de dólares en el año 2005, hoy en día es de 200.000 millones de dólares, habiendo pagado 60.000 en los últimos 7 años. Es decir, yo creo que las cifras son elocuentes, ¿no? Pero yo creo que los fondos buitres son todos. El MNL, Aurelius y todos los bancos que han intervenido. Lo que pasa es que, como yo una vez planteé, es una pelea de buitres grandes contra buitres chicos. Por eso, ahora en la audiencia que hay hoy en Estados Unidos, es decir, los grandes bancos han presentado una amicus curiae a favor de la Argentina. El gobierno de Estados Unidos también hizo una presentación para que se reconociera el derecho de la Argentina a toda la operación que tenía y para que no se accediera a la pretensión de los fondos buitres. Inclusive la famosa Anne Krueger, que fue directora del Banco de Fondo Monetario, también declaró que no se podía aceptar esta pretensión de los fondos buitres. Ahora, ¿por qué era esto? Porque existe la peligrosidad de que si se reconoce el derecho al pago íntegro de fondos buitres, esto podía significar un default técnico en la Argentina y no iba a poder pagar a los otros fondos. Y los otros fondos son todos los que reestructuraron la deuda, donde han intervenido los grandes bancos y los grandes grupos financieros. Entonces, no es una pelea de gente honesta contra fondos buitres. Ambos son buitres. Lo que pasa es que unos son los grandes buitres del poder financiero y los otros son buitres importantes, pero de alguna manera marginales al sistema. Bueno, podrías destacar un montón de cosas respecto a las cláusulas y algo que a mí siempre me llamó la atención y por supuesto pareciera que a nadie asombra que la Argentina haya contratado para esa reestructuración a los mismos abogados que contrató Carlos Menem en 1989 y que son abogados que han defraudado a la Argentina desde el 89 hasta el último canje y lo siguen haciendo porque son los actuales abogados de la Argentina. Y si bien supuestamente defienden a la Argentina en el juzgado de Griesa y en otros tribunales, yo creo que ejerce una defensa formal a través de que, bueno, del default técnico, de que estos buitres no pueden tener derecho a que se les reconozcan más derechos de los que entraron en el canje, pero no una defensa de fondo planteando lo que fue la deuda. ¿Y por qué? Porque estos abogados fueron los que legitimaron con su firma el plan Brady y todas las operaciones de canje posteriores. Estos abogados son simultáneamente abogados del ACBC, del Citibank, del Hambro Bank de Holanda, o sea, de los grandes grupos financieros, y fueron abogados del Ecuador en los mismos procesos de reestructuración de deuda. Cuando yo era miembro de la auditoría, le presentamos un informe al presidente Correa diciendo que nos parecía inconcebible que abogados que defendían a los acreedores fueran los mismos abogados del Ecuador. Y ahí en ese momento se dejó sin efecto su designación como abogados. En el año 2003, cada argentino debía $2.250. Hoy debe $962. La disminución ha sido más del 50% del endeudamiento per cápita de cada argentino, lo cual significa que también tenemos que seguir en la tarea de desendeudar para no caer en lo que precisamente está viviendo hoy el mundo desarrollado de una forma dramática y que nos termina también impactando a nosotros. Es absolutamente falso. Lo que pasa que esto se plantea así. Primero, argumento, la deuda externa argentina en el año 2001 era el 160% del PBI y en este momento es el 41% o 42%. Dicho de esta manera, y sí, la deuda bajó. Lo que no se dice es que el PBI en el año 2001 era de 90.000 millones de dólares y el PBI de hoy son 435.000 millones. No es que la deuda bajó, sino que el PBI subió. Por otro lado, se utiliza otro argumento respecto a la posibilidad de pago de la deuda y es que las exportaciones que realiza la Argentina permiten una capacidad de repago. Ese argumento lo utilizó Martínez de Oz en la indagatoria en el Juzgado Federal número 2.
y esto fue absolutamente descalificado por los peritos de la causa. Y un tercer elemento que tiene que ver con el desendeudamiento es porque dice, bueno, la deuda externa pura es apenas el 50%. La otra deuda ya no es más deuda externa, es deuda interna, es deuda intraestado. Es decir, es deuda del Estado consigo mismo. ¿Por qué? Porque se ha pagado a los acreedores extranjeros con fondos del ANSES, del Banco de la Nación y con fondos del Banco Central. Es decir, que se ha sacado plata de los fondos de los jubilados para pagar deuda fraudulenta. Se ha sacado fondos de los ahorros de la gente que deposita en el Banco de la Nación para pagar deuda fraudulenta. Y se ha utilizado los recursos del Banco Central, que son recursos de toda la comunidad, que sirven para respaldar la base monetaria y para, indudablemente, ante una eventual corrida, tener fondos para evitarla. Entonces se ha transferido la deuda, y esto es lo mismo que hizo Brasil, porque esto fue sugerido por los bancos acreedores. Conviene que se vaya cancelando la deuda con los acreedores y transfiriéndola a sectores internos. Claro, esto eventualmente determina que la deuda es más manejable, porque no es lo mismo enfrentar al Citibank que decirle al jubilado, no viejo, no les voy a pagar. Es decir, voy a pagarles y voy a seguirles refinanciando, porque además, cuando se retiran fondos del ANSES para pagar la deuda, al ANSES no se le da títulos de la deuda que están atados al cupón con el cupón al PBI o que están atados a la inflación. No, se les da una letra intransferible a un montón de años de plazo a tasa cero. ¿Por qué a tasa cero? Porque la tasa es la tasa LIBOR menos un punto porcentual, que en este momento es cero. Entonces, indudablemente es una falacia esto de presentar el desendeudamiento, porque uno va a la puntualización de los hechos y no tiene nada que ver con la realidad. En la Argentina se podría hacer una auditoría si hubiera decisión política para hacerlo. El problema es que no existe esa decisión, y en el año 2010 se presentó un proyecto para crear una comisión investigadora en el Congreso Nacional. El proyecto perdió estado parlamentario el año pasado, se volvió a presentar y ahí sigue cajoneado, porque parece que nadie quiere investigar la deuda. ¿Por qué nadie quiere investigar la deuda? Muchas veces me lo han preguntado. Y bueno, lamentablemente los dos grandes partidos que están que se han disputado el poder en los últimos años han sido los que han permitido todo el endeudamiento fraudulento. O sea, en su momento, cuando vino Alfonsín, excepto un gran ministro de Economía que tuvo, el doctor Greenspan, que se tuvo que ir porque quiso investigar la deuda y enfrentar al Fondo Monetario, después todos los gobiernos se limitaron a renegociar y a sostener que no se podía hacer otra cosa. Yo inclusive, cuando Cristina Kirchner declaró que los que hablaban de que la deuda se podía cuestionar, dijo que eso era un disparate, que eran cuestiones así de los opositores, le mandé una larga carta explicándole lo que eran las constancias de la causa, diciéndole que indudablemente ella como abogada no podía sostener que el Poder Ejecutivo, el Parlamento, había legalizado la deuda, porque los actos ilícitos, ilegales, no pueden ser legalizados por nadie. Inclusive para el derecho civil y el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta. Entonces, en consecuencia, es decir, no hay posibilidad de eso. Y hay tanta posibilidad de auditoría que un grupo de diputados, encabezados por Pino Solanas, presentó un proyecto, un pedido al Juzgado Federal número 2 para que se declarara la nulidad de la deuda de la dictadura. Eso significaba que se cayeran todas las demás renegociaciones. El juez de la causa, el doctor Martínez Giorgi, le dio traslado al fiscal Federico Delgado, quien dijo que era correcta la petición y que el juez dijo, bueno, entonces hay que primero terminar una serie de actos procesales para resolver el fondo de la cuestión. Por supuesto, el doctor Martínez de Giorgi se fue del juzgado, ha sido asignado en el Juzgado Federal número 8, y hay otro juez que acaba de tomar la causa, una causa extremadamente compleja, y se tomará una enorme cantidad de años, y así seguiremos invariablemente con esto de no investigarla. Pero posibilidades hay, porque en el Ecuador fue una decisión política de Correa que la pudo hacer, porque Correa asumió con un partido nuevo, sin compromisos con nadie,
sin diputados, sin nada. O sea, no era un partido donde estaba una enorme cantidad de otras fuerzas políticas. Aquí siempre están los compromisos y de ahí la impunidad. Mira, yo te voy a dar un primer ejemplo, el ejemplo de Correa. Correa decidió no pagar, después aceptó renegociar. ¿Por qué? El Ecuador es un país 10 veces más chico que la Argentina, el 66% de sus exportaciones van a Estados Unidos, que es su principal comprador de petróleo. Es decir, no consiguió el Ecuador el apoyo de ningún país latinoamericano. Habrá habido enormes presiones y a pesar de eso la deuda comercial cuestionada bajó el 70% real. La Argentina, que es un país con mucho más riquezas que el Ecuador, es un país 10 veces más grande, podría decir, señores, no voy a pagar, pero no como dice la Argentina, no pago como es porque estaba en emergencia económica, porque he tenido tales problemas. No voy a pagar porque voy a primero investigar realmente si ha habido complicidad de los bancos internacionales con los funcionarios argentinos. Además, tiene el argumento que hay 3 causas penales que se está investigando la deuda. ¿Qué podría ocurrirle? Que los acreedores, viendo lo que se les puede venir, digan, bueno, vamos a negociar. ¿Cómo negociamos? Yo me acuerdo que hace ya unos 20 años, un diplomático norteamericano, Thomas Enders, que era subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, hizo un ensayo de simulación para ver qué podía pasar si los países no pagaban la deuda, los países latinoamericanos. Y llegó a la conclusión de que un país que podía hacerlo sin consecuencias era la Argentina. ¿Por qué? Por la estructura económica, por lo que tiene la Argentina, la 6ª reserva metalífera del mundo, exporta alimentos para más de 350 millones de personas, tiene reservas de petróleo, minerales, es decir, tiene una estructura que podría determinar, enfrentar con solidez determinadas presiones y además recurrir a mercados alternativos ante mercados que eventualmente se le cerraran. Y un detalle que pienso que es argentino. Cuando se produjo el default del 2001, ¿qué pasó? Nos bloquearon, nos invadieron. La Argentina siguió comerciando, siguió negociando, pero sí hubo algo realmente importante. Empezó a crecer. ¿Por qué? Porque dejó de pagar esa deuda y esa plata fue invertida y esa transferencia de recursos dejó de existir desde el 2001 hasta el 2005, cuando empezó de nuevo el canje de Kirchner. En la Corte de Nueva York, en este momento se discute el fallo de Griesa de que exige que se le pague a los acreedores llamados fondos buitres la totalidad de lo que reclaman. El gobierno argentino sostiene que eso es imposible porque si le reconoce ese derecho, los que entraron en el canje, el 93% restante, podría pedir lo mismo y la Argentina se vería una imposibilidad absoluta de pagar. Que de alguna manera es una posición que tiene lógica. Ahora, la Argentina, la señora de Kirchner, el ministro Lorenzino, después de reiterar en todos los medios durante años que no les iban a pagar un centavo a los fondos buitres, tuvieron que ir a la Corte de Nueva York a decir que si los buitres se avenían, se volvía a reabrir el canje y les iban a pagar en las mismas condiciones de los otros. Hoy, lo más probable que ocurra es que, porque bueno, hoy la Corte no creo que falle, hoy escucharán a los abogados de la Argentina, Clery, Gottlieb, Steen y Hamilton. El doctor Beckman es uno de los abogados del estudio que creo que iba a exponer durante 15 minutos y plantea la posición de la Argentina, los buitres contentarán lo suyo. Estoy absolutamente seguro que la Corte va a decir, señores, es difícil, es decir, no sé si tomará una decisión salomónica, pero en principio va a reconocer el derecho de los buitres. Y lo va a reconocer porque ya lo reconoció. O sea, en este momento no está en discusión ese derecho. El juez Griesa, cuando falló contra la Argentina apeló el fallo fue a la Corte de Nueva York y la Corte de Nueva York en octubre del año pasado dijo que sí, que el juez Griesa tenía razón. Lo que está en discusión es la forma de pago, no el derecho de los acreedores a cobrar.
Y eso es lo que se va a discutir ahora, la forma de pago, cómo se le va a pagar a los buitres. Los buitres quieren que se les pague todo y la Argentina dice que le podría pagar si cierra el canje. Entonces, eso es lo que se va a dilucidar. Yo no creo que la Corte falle a favor de la Argentina, excepto que diga, bueno, sí, los fondos que la Argentina deposita en el Banco de Nueva York, encargado de pagar a los tenedores de bonos, va a ser respetado, eso será inembargable y habrá que negociar de otra manera, pero la plata de los buitres hay que pagarla.